Con la caída del régimen de Assad, Javier, ¿Siria es hoy un país mejor que antes, mejor que ayer, un ayer metafórico, claro? Efectivamente, porque ha caído una dictadura y por lo tanto ahora mismo en Siria gozan de libertades que ni se podían imaginar, ¿no? Otra cosa es lo que va a pasar en el futuro. Yo ya lo vi en el 2013 cuando se liberó Raqqa, que también fue la segunda capital de provincia que ocuparon los rebeldes, y en ese momento hubo un periodo durante muchos meses de una libertad inédita en Oriente Próximo. Yo me acuerdo de ver haciendo campaña electoral a partidos seculares junto a partidos islamistas, ¿no? Y mujeres sin velo al lado de gente de Al Qaeda o salafistas, ¿no? Eso era algo inédito. Todos los signos que están mandando los grupos rebeldes que han tomado el poder en Siria de momento son positivos. O sea, en la última información de Hayat al-Tahrir, el HTC, que es el grupo de Yolani, es que lo primero que van a hacer es disolver los grupos armados, incluido el suyo propio, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Que para reconstruir un país necesitas instituciones y la más básica siempre es el ejército. No hay ejército. El ejército desertó y lo único que hay son facciones. Parecía imposible, pero la realidad es que ha sido tal cual. En cosa de un par de semanas, el régimen de Bashar al-Assad se ha desmoronado completamente. Hace tan solo unos días, las fuerzas rebeldes entraron en Damasco, que es la capital del país, la capital de Siria, y el presidente y su familia huyeron. Con mi compañero Javier Espinosa, que conoce además perfectamente el país y la región, quiero que vayamos desgranando precisamente cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este momento. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 18 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Pues por hacer un poco de memoria, todo se inició con las famosas primaveras árabes hace 13, 14 años, que es lo que duraba ya la guerra civil en Siria, hasta esta ofensiva rebelde que de forma repentina pues ha terminado por derrocar al gobierno. Javier, lo que me pregunto es ¿por qué tan rápido después de tanto tiempo? Hablemos un poco de las claves de la caída de Assad. Y aquí entiendo que una de ellas está en esa campaña rebelde, campaña exitosa, que se ha hecho bien porque ha obtenido sus frutos. Pero ¿qué hay del papel de Rusia, Rusia e Irán, que eran las principales aliadas de la Siria de hace unos días, del régimen de Assad, al que no sé si han dejado caer? El ejército de Assad tenía 2 o 3 unidades de élite que eran las que defendían el régimen. Maher al-Assad, que era su hermano, era el jefe de una, pero el resto del ejército estaba compuesto por gente que reclutaban en las calles, básicamente, a los que pagaban $20. Por $20 tú no te juegas la vida por un dictador, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de esos reclutas eran todos suníes, que son los que participaron en la revolución y los que fueron reprimidos por Bashar. El otro elemento que mantenía el régimen, evidentemente, eran las milicias proiraníes que en ese momento no estaban en el país. Hezbollah estaba luchando contra Israel, las milicias iraquíes ya habían vuelto a Irak, las que mandaron incluso de Pakistán y de esas zonas también habían regresado a sus orígenes, y Rusia tenía la mayoría de su aviación implicada en la guerra de Ucrania. Entonces, básicamente, las únicas unidades que podían proteger al régimen eran las 2 o 3 unidades de Bashar que estaban en Damasco. El resto, en cuanto hubo un ataque, dijeron, yo no me voy a jugar la vida por Bashar. Pasó igual en la invasión de Irak. El ejército de Saddam, que en teoría era 1 millón de hombres, se disolvió en cuestión de días. Nadie estaba dispuesto a luchar por Saddam. Claro, esto lo que explica es cómo es posible que haya caído pues en tan poco tiempo, ¿no? Un país que llevaba décadas en manos además de esta familia. Bashar al-Assad es uno de los dictadores más sanguinarios de Oriente Próximo, capaz incluso de atacar a sus propios civiles, y el legado que deja es una Siria en la más absoluta ruina, 6 millones de exiliados, 6 millones también de refugiados internos dentro del país y más de medio millón de muertos, que se dice pronto. Para conocer un poco mejor lo que era ese régimen,
podemos acudir a dos ejemplos que con el desmoronamiento pues podemos ver un poco mejor. Hay un poco más de luz sobre estas cuestiones. El primero es el de la brutal represión, porque han quedado al descubierto, digamos, las mazmorras de Assad, testigos absolutamente de lo peor de este régimen, llegando a disolver incluso a presos en ácido, y con ese matadero humano que era la cárcel de Sednaya. El segundo es, no sé, el auténtico emporio, digamos, del Captagón, en el que habían convertido al país, a Siria. El Captagón es una sustancia que se conoce, Javier, como la cocaína de los pobres. Sí, bueno, la represión ahora se está todavía evaluando el alcance que ha tenido. Han empezado a aparecer las primeras fosas comunes. Eso fue también una cosa que pasó en el Irak de Saddam Hussein. En cuanto cayó el régimen, se descubrió la magnitud de la represión y sobre todo se descubrieron incontables fosas comunes con decenas de miles de gente que habían ejecutado. En el caso de Siria todavía no han aparecido las fosas comunes grandes, si es que las hay, no lo sabemos, pero ahora estaba leyendo un informe de un experto que dice que al menos se calcula que fueron ejecutados 100.000 personas a partir de 2013 y no se sabe dónde están esos cadáveres, ¿no? En cuanto al Captagón, bueno, la economía siria se hundió completamente durante la guerra civil, desapareció evidentemente la agricultura porque no había nadie para cultivar, porque estaban en guerra, y el único elemento que tenían para generar dinero era el petróleo, que está en el norte y además controlado por los kurdos, con lo cual no estaba en manos del régimen, con lo cual el régimen intensificó la producción de Captagón, que estaba muy vinculada también al hermano de Bashar, Maher. Entonces ha habido muchos informes en que ya lo describían como un narcoestado, porque distribuían cantidades ingentes de este tipo de droga, que es un tipo de anfetamina, una pastilla pequeña, a todo el mundo árabe, ¿no? Y se han descubierto bastantes factorías vinculadas a las unidades de Maher. هذه التجارة هذا شيء طبيعي، لكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست Assad دولة y familia han acabado en Moscú, su gran aliado junto a Teherán. Desde allí, Assad ha intentado aclarar, lo ha hecho en un comunicado, que fue Rusia la que improvisó su huida, y ha intentado negar que fuera algo que tenía planeado, como, en fin, dejar la presidencia del país. Una curiosidad, Javier, simplemente, que entiendo que tiene su explicación, que es por qué Assad ha acabado en este caso en Rusia y no ha acabado en Irán. Pues porque, aunque los dos eran soporte de la dictadura, Rusia es una autocracia secular y Irán es una autocracia religiosa. Y Bashar, aunque fuese un tirano y hubiese matado a decenas de miles, era secular. Entonces, él, cuando ha tenido la oportunidad, ha decidido irse a un estado secular, ¿no? En el que por lo menos se va a encontrar más a gusto que bajo una autocracia religiosa. No veo yo a su mujer poniéndose el velo en Irán, ni mucho menos, ¿no? Él persiguió mucho a los islamistas en Siria, ¿no? Entonces ha optado por lo que más es afín a su ideología. Llegados a este punto, creo que la pregunta que nos hacemos todos, que me hago yo y que te puedes hacer tú, después de ver cómo se ha desmoronado, ¿no? Estamos explicando el régimen, es qué va a pasar ahora en Siria, que tiene mucho que ver también con quién manda ahora mismo, ¿no? En Siria, en el país. Lo contamos hace semanas, dentro de eso que llamamos rebeldes, hay una amalgama de grupos, desde lo más cercano al islamismo, lo heredero del yihadismo, digamos, a la oposición siria, los kurdos y las milicias apoyadas por Turquía que están enfrentados entre sí, como todo el mundo sabe. Lo cierto es que es un puzzle un tanto complejo y que además ahora mismo todavía sigue al rojo vivo. Ahora mismo, Javier, en Siria, ¿quién está al mando? ¿Quién manda? Yolani es quien ha dirigido la ofensiva contra Assad, este personaje, y quien ha formado además un gobierno interino. Pero en el país, pues es evidente que hay varias partes y que hay también muchos intereses. Bueno, las instituciones siguen siendo más o menos las mismas, han respetado a la burocracia, que eso es muy importante, eso fue uno de los motivos del caos que se generó en Irak, que se disolvieron todas las instituciones, incluidos los burócratas. El grupo más fuerte sigue siendo Hayat Tahrir al-Sham, HTC, que es el de Yolani,
que, como todos sabemos, es heredero de Al-Qaeda y que seguía teniendo hasta ahora ese mismo ideario salafista, pero que por el momento está realizando todos unos gestos inéditos de aproximación al resto de los grupos que existían, por ejemplo, en el sur, incluso con los kurdos ha pactado, está pactando con los alawíes, que es la minoría vinculada a Bashar, y de momento ha dicho el propio